Esperando a mi Cristo es la manera más hermosa de decir que te amo, Señor. Esperando a mi Cristo es la manera más hermosa de decir que te amo, Señor. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Soy Lore y bienvenido a mi canal. Hoy hablaremos sobre los peligros de la unción. Pero ¿cuál es el significado de la palabra unción? Durante años podemos haber escuchado que alguien nos decía, busca la unción de Dios. O también pudiste haber escuchado, tal predicador tiene la unción de Dios. O va a venir un predicador ungido de Dios. O quizás tú has orado y le has dicho, Señor, dame de tu unción. Pero muchas veces ni siquiera sabemos lo que pedimos. Solo repetimos palabras que escuchamos. ¿Qué es lo que significa la unción? La unción viene de la práctica de los pastores porque los piojos y los insectos solían meterse en la lana de las ovejas y a veces entraban hasta los oídos y podían matar al animal. Entonces los pastores vertían aceite sobre la cabeza de la oveja. Así, la lana de la oveja se quedaba resbaladiza y era casi imposible para el insecto llegar a los oídos porque entonces se caían y entonces el pastor salvaba la vida de la oveja. Desde entonces la unción llegó a representar la bendición o la protección. El significado básico en el tiempo del Antiguo Testamento era que se ungían a las personas y a las cosas como acto de consagración o separación para Dios. Se ungían columnas, piedras, escudos, reyes, sacerdotes, profetas. La unción marcaba el comienzo de los diferentes oficios en la vida de las personas ungidas. Dichas personas eran consagradas para ejercer su correspondiente oficio. La palabra hebrea Mesías y su palabra equivalente en griego Cristo significan el ungido. Jesús fue ungido para ser rey, sacerdote y profeta. La unción es señalar la acción de frotar con aceite o derramar aceite sobre alguien como símbolo de dedicación a Dios, de consagración a Dios. En una ocasión estaba yo, hace algunos años, estaba yo arreglándome para irme a la iglesia y de repente escuché la voz de Dios que me habló y me dijo, hoy te voy a ungir. Yo me quedé pues meditando en lo que Dios me había dicho y entonces yo me fui a la iglesia y ya en la iglesia el pastor predicó sobre los que tenían un llamado de parte de Dios y al final cuando terminó el servicio el pastor hizo un llamado y dijo, yo quiero ministrar y quiero que pasen al frente los que saben que tienen un llamado de parte de Dios, porque hoy los vamos a ungir. Y entonces yo pasé y el pastor empezó a ponernos aceite en la cabeza y para mí fue algo que sorprendente porque lo mismo que Dios me había dicho en la mañana estaba sucediendo. El pastor me estaba ungiendo y sin que el pastor supiera lo que Dios me había hablado en la mañana. Entonces cuando yo regreso a mi lugar, yo me cierro mis ojos y yo le digo a Dios, Señor, yo quiero que tú me confirmes que tú fuiste el que me habló y yo quiero que me des un abrazo. Y entonces yo todavía no abría mis ojos y una hermana estaba abrazándome y la hermana me dijo al oído, este es un abrazo de parte de Dios para ti. Y esa fue la confirmación
de que Dios me estaba ungiendo. Y entonces el Señor estaba ungiéndome era el principio de mi ministerio, o sea, el llamado que Dios tenía para mi vida. O sea que ese era el símbolo de que era la dedicación, ¿verdad? De mi vida a Dios, de consagración a Dios. Entonces, también seguimos hablando sobre la unción, ¿verdad? La unción también tiene un precio que se tiene que pagar, tiene un costo. Así como en lo secular, ¿verdad? Para extraer un poco de aceite de oliva es necesario machacar las aceitunas tomadas de la planta del olivo. Se tienen que machacar para poder sacar una gotita de aceite. Así también es como sale la unción de nuestra vida. El proceso de la planta del olivo es similar al que Dios hace con nosotros para tener la unción. Es un precio que se tiene que pagar. Eh, ¿Acaso quieres tú ser un aceite de oliva extra virgen? Pues si tu respuesta es sí, prepárate para ser machacado, para que Dios empiece a tratar con tu vida, para que el Señor empiece a moldearte y a sacar todo lo que le estorba, para que tú seas una vasija que Él pueda usar, para ser tomado en las manos de Dios, para extraer de tu interior la pureza que Dios requiere. Pero también hay peligros, hay ciertos peligros para los que tienen esa unción del Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 18 versículos del 9 al 13: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Así como vemos, ¿verdad?, en esta escritura, tarde o temprano el ungido será perseguido por el no ungido. Los que tienen la unción enojan a los que no la tienen. Esto es algo con lo que tienes que aprender a vivir. Saúl comenzó celando a David y terminó tratando de matarlo. Si tú tienes la unción del Espíritu Santo, tienes que tener cuidado de los que no la tienen, de los que no tienen la unción. Prepárate para vivir rechazo, persecución. El enemigo te va a querer destruir. ¿Sabías tú que hay una luz por encima de ti, que en el mundo espiritual los demonios la miran? Esa luz que emana de ti, de los ungidos de Dios, esa luz la persiguen los demonios porque quieren apagarla. La espiritualidad de David hacía que la carnalidad de Saúl se sintiera incómoda. A veces, sin que tú hagas nada, sin que tú hagas nada, les vas a caer mal a las personas y tú no vas a entender por qué. Pero recuerda que la lucha no la tenemos contra carne ni contra sangre, sino contra lo que hay detrás de las personas, contra los espíritus que hay detrás de las personas. Entonces, no son las personas las que van a estar en contra tuya, sino que son los demonios que hay detrás, porque ellos ven esa luz que emana de ti. Tienes que aprender a evadir
a evadir las lanzas que te envía el enemigo. La crítica de muchos serán lanzas que te enviarán los demonios y tendrás que esquivarlas con mucho estilo. Tienes que aprender a ser un poco como los de los toros, ¿verdad? Que traen una tela roja, que hacen esto. Esto tienes que hacer para cuando el enemigo te envía esas lanzas. Tienes que hacerlo con mucho estilo y con humildad, con alegría, y que eso que no te haga que te haga sentir mal. Hay un espíritu que Satanás envía cuando Dios empieza a levantar a un ungido, y es el espíritu de vanagloria. La palabra dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La vanagloria o la jactancia, junto con la vanidad, el orgullo, viene cuando queremos que los focos se centren en nosotros. Tienes que recordar cuál fue el pecado de Satanás, que fue el orgullo. En una ocasión, en algún tiempo, el Señor a mí me empezó a dar fechas, nombres de personas. Cuando oraba así por personas, me venían así, nombres y situaciones de la persona, ¿verdad? Y entonces un día estaba orando yo por una persona y se me vino el nombre de una mujer, y entonces pues yo le dije a él, ¿verdad? Lo que Dios me estaba mostrando. Entonces otra persona, otro hermano, habló sobre cómo Dios me había dado ese mensaje y me había dado el nombre de la persona, y era la hermana de la persona por la que yo estaba orando, y él tenía problemas con ella, y Dios le estaba dando un mensaje de que se reconciliara con ella, ¿verdad? Y entonces yo en ese día pues yo no sabía, yo solo me entró así como que wow, o sea, Dios me dio el nombre de una persona. Pero el, el pastor habló conmigo y me dijo que, que eso yo tenía que cuidar mi corazón para que el orgullo no entrara a mi vida, porque eso era por mi propio bien. Y eso que habló conmigo el pastor, se me quedó grabado, y hasta la fecha, ¿verdad? Ya después de un tiempo yo lo comprendí, o sea, porque eso te va a llegar, es seguro que te va a llegar el espíritu de vanagloria cuando Dios te vaya a levantar, te esté levantando. ¿Por qué? Porque eh, mm, como Satanás siempre te estuvo atacando durante toda tu vida, por lo mismo de que, como te dije, Satanás ve una luz por encima de ti. Entonces, desde que tú naces o antes de tu nacimiento, los demonios empiezan a atacarte. Entonces, toda tu vida te empiezan a suceder cosas malas. Vives rechazo, vives soledad, vives eh, este, eh, las personas te decepcionan, de todo vives. Entonces, cuando de repente empieza Dios a usarte, pues no estás acostumbrado a que los focos se centren en ti, y entonces de repente te empieza a gustar porque nunca nadie te había hecho caso, y de repente empiezan a voltear a verte, y allí en ese justo momento es cuando tú debes de tener cuidado. Si tú que estás viendo este video eres alguien que tú sabes que Dios ha puesto algo especial en tu vida,
cuídate de este espíritu, cuídate, este es un peligro, ¿verdad? De grandes hombres de Dios que podemos ver hay videos, ¿verdad? Donde esos hombres han caído. ¿Por qué? Porque les entra, el enemigo les envía estas lanzas, estos dardos de vanagloria, de orgullo, de soberbia. Y como por lo mismo que a ellos nunca nadie les hizo caso y de repente empiezan a ir a las naciones, empiezan a predicarle a multitudes. Entonces allí es donde si no tienes cuidado puedes caer, ¿verdad? Y entonces después el enemigo te avergüenza. Y aquí, ¿verdad? En este justo momento, si tú estás, pues, Dios está hablando a tu vida a través de este video. Entonces, eh, debemos de recordar que ese fue el pecado de Satanás, ¿verdad? El orgullo. Él se quiso sentir como Dios. Al contrario del espíritu de vanagloria, es la humildad, la mansedumbre, la verdad. A mí siempre me dicen, tienes que aprender a andar en bajo perfil, en humildad, en bajo perfil. Y una hermana siempre me dijo, Lore, eh, acuérdate que el espíritu de vanagloria siempre va a venir a tu vida. Si el Señor te empieza a levantar, ese va a llegar. Ten cuidado de ese espíritu. Y entonces tú tienes que recordar, debemos de recordar que Dios ama un corazón contrito y humillado y Él no lo va a desechar. También debemos de recordar que el Señor al altivo lo mira de lejos. Y yo y tú tenemos que estar siempre queriendo que el Señor nos mire de cerca, tener al Señor cerca, estar cerca de Él a sus pies y siempre estar tratando de practicar la humildad, de que no dejemos que ese espíritu llegue a nuestra vida y que la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros tenga ese peligro de que se vaya. No permitas que la vanagloria llegue a tu vida. Permanece lleno del Santo Espíritu de Dios y no contristes al Espíritu Santo para que su unción permanezca contigo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.